otra reunión para meditar las verdades del reino, algo que Jesús quiere tanto ahora, quiere su reino y su voluntad en cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, pues vamos a recordar que debemos estar revestidos siempre de la pasión de Jesús. Y con eso, dice Jesús, aseguramos el reino en nosotros. Porque cada una de los estigmas de la pasión de Jesús en nosotros va dándole muerte a esa parte humana para darle vida al acto contrario divino. Entonces, bueno, pues tendidos en el regazo de nuestra Madre Santísima y admitiendo que somos nada y que Dios es todo, te pedimos, Madre Santísima, que nos revistas con la pasión de Jesús. Revístenos con la corona de espina de Jesús, con las aguas negras y frías que cubren el cuerpo de Jesús, con la desnudez del cuerpo de Jesús. Revísteme de los azotes y llagas del cuerpo de Jesús. Revísteme de los ojos llorosos y cegados de Jesús, de los labios amargos y de la lengua sedienta de Jesús, de los oídos insultados y blasfemados de Jesús, de los respiros asfixiantes y gimientes de Jesús, de los clavos en las manos y pies de Jesús, del corazón herido y ardiente de Jesús, y de todos los movimientos voluntarios e involuntarios de Jesús, para que así mi alma, crucificada en la divina voluntad, sea el refugio fiel para la gloria de Jesús crucificado. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema nuevo, y es un tema que, aunque es básico dentro de lo que es las enseñanzas de la divina voluntad, es importante tenerlo presente, ¿sí? Tener presente algo que lo que yo he hecho o la forma con lo que yo he vivido humanamente tiene mucha diferencia con lo que es Dios y la parte divina que Él vive, ¿no? Entonces, vamos a meditar las diferencias que existen entre lo humano y lo divino. Ese contraste que hay entre uno y otro, ¿no? Y así nos damos cuenta de lo que tenemos ahorita y hacia dónde debemos aspirar con lo divino. Y Jesús en esa parte pues lo pone muy claro, ¿no? En algunas lecturas que vamos a ver. Bueno, primero que nada yo creo que es necesario remontarnos a la creación del hombre. Las escrituras nos dicen que Adán fue creado con las mismas manos de la divinidad. Primero crea la figura de barro y le insufla la vida de la voluntad humana, pero también le insufla su propia vida divina. Entonces Adán empieza a vivir su primer respiro, empieza a vivir con todo lo que es voluntad divina, como el mismo Dios que lo creó. Es decir, Adán fue creado con vida humana y voluntad humana, las cuales estaban totalmente fundidas en la vida divina y la voluntad divina. Sabemos también que que dice Jesús, que toda voluntad humana fue creada libre, así como Dios es libre, y por lo tanto tiene que ser probada para
responder a Dios si quiere con Él o no, de una manera libre, ¿no? Porque Dios no sabe sojuzgar a nadie. Bueno, entonces en este sentido, a Adán le llega el momento de ser probado, en donde le dicen que no puede comer del fruto del árbol prohibido, pero ya sabemos el desenlace de todo, ¿no? Adán separa la mirada de Dios y cae en desobediencia, ¿no? Cuando Eva, obviamente, se le presenta ofreciéndole la tentación. Pues aquí Adán cae y pierde toda esa voluntad divina y vida divina que le había sido donada cuando fue creado. Entonces, a partir de ahí, toda la humanidad queda a expensas nada más de su propia voluntad humana. Y ese es el mal del hombre. La voluntad humana separada de la divina es la peor desventura y desgracia del ser humano. Entonces, y en las mismas escrituras lo tenemos con San Pablo. San Pablo se revela a sí mismo y siente el peso de su humanidad pecaminosa, sabiendo que debe hacer el bien y hace el mal. En Romanos 18:21, pues ahí San Pablo dice que ¿quién lo librará de ese cuerpo de muerte? Que queriendo hacer el bien que quiere, no puede, y la concupiscencia lo jala a hacer el mal que no quiere. Pues San Pablo está consciente de que él tiene que hacer el bien porque ya conoció a Jesús, ya conoció el Evangelio. Sin embargo, él no puede con la parte humana que tiene, con la concupiscencia que lo jala al mal. Y esto obviamente es para nosotros también. Lo heredamos de lo que al principio dijimos, de lo que Adán nos heredó con su caída, ¿verdad? Entonces, viendo esto, vamos a ver, ya estamos ubicando con esto, en qué quedó la criatura con su voluntad humana a expensas de él mismo, ya sin la vida y la voluntad divina que debíamos de haber vivido si Adán no hubiera pecado. Entonces, Jesús en algunas de las lecturas del libro del cielo, él de una manera muy clara nos va separando, ¿no? Lo que es lo humano, cómo quedamos, ¿verdad? Cuáles son las desgracias en las que quedamos, ¿verdad? Y a qué debíamos de haber o qué debemos de aspirar en lo divino, pero en cada una de las partes que va él listando de lo humano, él menciona la correspondiente parte divina, ¿no? Y bueno, aquí pues nos dice, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios? Creo que esta lectura va muy dirigida a nosotros los católicos y a los católicos que realmente queremos estar con Dios. Los que estamos dentro de la iglesia y tratamos de seguir todas lo que la iglesia nos pide, ¿no? ¿Sí? Y los que queremos, pues, practicar los medios que la iglesia nos manda, ir a misa, practicar los sacramentos, santificar los días de fiesta, ¿verdad? Y todos los días especiales, ¿no? Que están en el calendario litúrgico. Esta lectura es para nosotros. Nosotros queremos vivir para Dios, claro que sí, pero Jesús nos dice
no es suficiente. Hay que vivir en Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí Jesús. Hola Margarita, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Le gustaría acompañarnos con esta lectura de parte de Luisa? ¿Quieres que lea? Sí. Sí, por favor. Encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que él me había dicho ayer. Esto es, que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir en Dios, diciéndome, En el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, como lo que leímos ahorita con San Pablo, ¿verdad? A mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios, no, todo es diferente. Porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar y habitar en otra es dejar todo lo suyo. Esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones. En una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Bueno, pues aquí está clara el punto de la diferencia que vivir para Dios y vivir en Dios. Jesús dice, hay que dejar todo lo suyo, despojarte de todo lo tuyo. Cuando yo quiero vivir para Dios, es mi voluntad humana esforzándose vivir para Dios, esforzándose no pecar, esforzándose, bueno, pues cumplir con los preceptos, con los mandamientos, con lo que la iglesia nos pide. Y muchas veces es pesado, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos por obligación, ¿no? Si ya lo hacemos con algo ya más, un amor o una cercanía a Jesús, bueno, ya no es tanto, ¿no? Pero sigue siendo, aunque sea de una manera santa, sigue siendo mi voluntad humana, ¿sí? Viviendo para Dios. Dios está allá y yo estoy acá, muy santo, sí, pero separado de Dios. Y esforzándome de una manera humana, santa, por vivir para Dios, ¿no? oye Martín, eh, Sí. y si vives en la divina voluntad, mi pregunta fueron de dos maneras. Si vivo en la divina voluntad, no voy a tener turbaciones, amarguras, inconstancias, eh, y la otra es o vivirlas para repararlas, porque ¿cómo las voy a reparar? Sí, ¿cómo las reparo en la divina voluntad si no las digo? Porque Jesús las vivió para repararlas. Okay. Sí, esa es buena pregunta. Bueno, mira, como yo lo entiendo, Margarita, y hay una diferencia entre una y otra, muy cierto. Eh, Tener yo viviendo ya de manera plena la divina voluntad, ¿no? ¿Sí? Teniendo No, intención, ¿verdad? no en los primeros, digamos, estados o en las primeras partes donde yo me fundo y me salgo y vuelvo a entrar, no, sino ya viviendo en un nivel, digamos, ya supremo en la divina voluntad, ¿no? Dice Jesús que el alma que vive la divina voluntad es como un opio para el alma.
¿Qué significará eso? El opio es como una anestesia, ¿no? ¿Verdad? Que si bien es cierto, dice Jesús, puede ver todas las, eh, pues, Las todas esas pasiones, las amarguras, amarguras, las puede puede. ver todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo le está haciendo, pero lo ve de una manera lejana, ¿sí? En blanco y negro, digo yo, ¿no? En blanco y negro y lejana, ¿verdad? Pero ya no la turba, porque en número uno, como prioridad número uno, siente la vida del querer divino, ese sol que le está eclipsando, nublando todo lo humano. Y te dedicas a reparar aquello. Entonces, cuando yo pudiera en un momento dado eh, sentir frialdades o algo, pero estoy dentro de la divina voluntad, es Jesús que me comparte lo que las criaturas le están dando. Sí. Y ahí es cuando yo reparo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que, y lo digo con certeza, porque recuerdo una o dos lecturas de Luisa donde Luisa estaba perturbada porque se sentía fría. Dice, no me siento ni que extraño a Jesús como siempre lo extraño, que no viene a mí, no me siento eh, ese gozo de estar en el querer divino, girando en todas las cosas creadas para darle la gloria y el amor a Dios, ¿no? Me siento totalmente fría, dice Luis. Y ella dice que ya era lo último para ella, ¿no? Ya con eso dice que Jesús ya la iba a despreciar casi, casi, ¿no? Entonces Jesús dice, no, hija mía, te equivocas, ¿sí? Esas frialdades que tú sientes son las frialdades que las criaturas me dan a mí, con su desamor, con la frialdad con que practican todos los sacramentos, lo hacen con algo rutinario, que, que no ven la presencia viva de mi amor o de mí en cada sacramento, que lo hacen por cuestión social, me comulgan de una manera fría, todavía ni paso a su estómago y ya están en otras cosas, están platicando, o sea, todas esas frialdades. Entonces, O sea que en pocas palabras, Martín, las turbaciones, las amarguras pueden venir de mí como humana o pueden ser participadas por él en la vida de la divina voluntad. así es, ¿no? Y las primeras, creo yo, es muy fácil identificarlas cuando me pierdo la paz, cuando me quita la Sí, paz, exactamente, sí. ¿verdad? Ahora sí, sí. Pues por ahí vamos como acomodando cada cosa, ¿no? Como puede ir. Pues creo que eso sería, ¿no, Margarita? Sí, así es, sí. Sí, estuvo claro, está bien. Entonces, dice Jesús continuando, ahora dice Jesús, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien a su nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida. A mi modo y de mi misma vida. Esto es clave. Vivir en la divina voluntad es vivir a los modos de Dios. Ya dejo atrás los modos humanos. Los modos de pensar de Dios, los modos de, de adorar a Dios, ¿sí? Los modos de Dios, con todo lo de Dios ahora. Yo me voy a mover con todos los atributos de Dios, con las cualidades de Dios, con el amor de Dios, no con el amor humano mío. Voy a, voy a sufrir por los motivos que sufre Dios, no por motivos humanos. ¿Ok? Voy a alegrarme
por los motivos que alegran a Dios. Un alma que se convierta es una fiesta en el cielo. Eso me tiene que alegrar a mí. No que me digan que me saqué la lotería o algo, no. Esos son modos humanos. Porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término en sus confines, pero la puerta es estrechísima, solo se puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. Bueno, pues aquí es claro Jesús, ¿no? En esta lectura, creo que no está tan difícil, ¿no? Despojarnos de todo lo nuestro y adquirir lo de Jesús. Vivir el cielo en uno. Vivir el cielo aquí en la tierra, Ujú. ¿verdad? Nos está diciendo cómo, ¿no? Uh-huh. Jesús también en otra lectura nos hace ver cuál es el principio del mal en el hombre, como cuál es la raíz del mal en el hombre. Y también nos hace el contraste entre el amor de Jesús y el amor humano. ¿Cuál sería la grandeza de uno y las limitaciones del otro? Vamos a ver qué nos dice aquí Jesús. Bueno, permítanme tantito. Ok. Margarita, ¿puedes leer, por favor? Sí. Después, Después de varios días de privación, esta mañana se ha dignado venir transportándome fuera de mí mismo. Ahora, encontrándome ante Jesús bendito, veía mucha gente y los males de la generación presente. Mi adorable Jesús los miraba con compasión y dirigiéndose a mí, me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal en el hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoce a sí mismo, o sea, empieza a adquirir el uso de razón, un niño de 4 o 5 años ya empieza a tener uso de razón, ¿no? Empieza a utilizar su libertad de libre albedrío de una manera consciente, ¿no? Se dice a sí mismo: yo soy algo. Y creyéndose alguna cosa, se separa de mí. No se fía de mí, que soy el todo. Y toda la confianza y fuerza la toma de él mismo. Y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio, y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Imagínalo tú misma, hija mía. Qué triste saber que desde que tenemos uso de razón, a una edad muy temprana, empezamos a crecer nuestro ego. Yo soy algo.
Hijito, no te dejes que en el kinder, si te dicen o te hacen alguna cosa, no te dejes. Nos empezamos a creer algo y todo lo que trae el propio yo, ¿no? El ego, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, pues como yo soy algo, todo lo que yo puedo hacer, la confianza en mí mismo es muy buena porque yo me valoro mucho, pues, y todo lo que salga de mí, confianza, fuerza, eh, yo, yo lo valoro y me voy a confiar y voy a estar a expensas de mí mismo, ¿no? Todo lo que yo decida tiene valor. Es tremendo esto, ¿no? Después separándose de mí, que contengo todo bien, ¿qué puede esperar de bien el hombre, siendo él un océano de mal? Sin mí todo es corrupción, miseria y sin ninguna sombra de verdadero bien. Esta es la sociedad presente. Bueno, pues ya sabemos qué traemos dentro desde chiquitos. Corrupción, océanos de mal, miserias, y no hay ni sombra en la sociedad de algún bien. Y aquí, bueno, pues entonces hasta aquí es el punto que estamos viendo. Debemos reconocer que somos nada continuamente. Y lo único que nos va a garantizar eso, como lo dijimos al principio, es teniendo en nosotros la vestidura de la pasión de Jesús. Y eso nos va a traer siempre presente su pasión, pero su pasión en mí. Y así pongo al seguro que todo lo humano va a estar crucificado en mí, para que esté rotando continuamente en cada acto la vida del querer divino. Yo, yo soy nada sin Dios en mí. ¿Cómo, Margarita? Yo soy nada sin Dios en mí. Claro, sin Dios en mí yo soy nada. Ujú. Y soy todo con Dios y su divina voluntad en mí. Sí, porque antes, como tú dices, desde chiquitos, no, lo que yo haga, vivíamos para Dios. Así fue la crianza, la educación que nos dieron. Vivíamos para Dios, pero es muy diferente vivir en Dios. Ya lo vimos ahorita, es muy diferente. Así es, ¿no? Ujú. Y eso de vivir para Dios, pues somos aquellos que queremos estar en la iglesia bien para Dios, con una santidad humana, ¿no? No hablo de toda la gente que no quiere, que no le interesa a Jesús, ¿no? ¿Verdad? Pero con grandes peligros es eso, porque también puede ser bien aprovechada esa santidad humana y que fue camino para llegar a esto. Sí, sí, pero con nuestras propias fuerzas humanas nunca vamos a poder lograr eh, obtener el todo que es la misma vida divina en nosotros. El Tenemos fruto completo. el fruto completo lo va a formar en nosotros, la vida del querer divino que estamos haciendo, Así es. ¿verdad? Sí, No una vida de voluntad humana por más santa que pueda ser. así es. Hay un también, bueno, pues vámonos al obrar, el obrar de Dios y el obrar de las criaturas.
¿Qué diferencia hay entre las obras divinas y las obras humanas? Ya no lo podemos imaginar, creo yo, ¿no? Mm. Por favor, Margarita. Después de varios días de privación, esta mañana se ha dignado venir, transportándome fuera de mí mismo. Ahora, encontrándome ante Jesús bendito, veía mucha gente y los males de la generación presente. Mi adorable Jesús los miraba con compasión y dirigiéndose a mí, me ha dicho: Hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal en el hombre? No, perdón. No es esta lectura. y es la misma de Es anterior. la misma, sí, perdóname, ¿verdad? Voy a ver mm, ok, sí, voy a ir a ubicarme donde debe de ser. Permítame nada más. Sí, es que se encuentra en el mismo volumen, por eso lo confundí. Em, Vamos a ver nada más, a confirmarlo. Mm, ok, ahora sí, Marita, por favor, en este. Sí. Mientras estaba deseando a mi adorable Jesús, ha venido con el aspecto cuando sus enemigos lo abofeteaban, le cubrían el rostro de escupitinas y le vendaban los ojos. Él, con admirable paciencia, todo lo sufría. Es más, parecía que ni siquiera los miraba. Tan ocupado estaba en su interior, viendo el fruto que aquellos padecimientos le habrían producido. Yo miraba todo con asombro y Jesús me ha dicho: Hija mía, en mi obrar y sufrir, no mire jamás hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Y viendo el fruto, cualquier cosa que fuera, no solo la sufría, sino la sufría con deseo y avidez. En cambio, el hombre, todo lo contrario, al obrar el bien, no mira hacia adentro de la obra, y no viendo el fruto, fácilmente se aburre, se fastidia todo y muchas veces deja de hacer el bien. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo que en el actuar nuestro, en cualquier actuar o obrar que estemos haciendo, ¿sí? Nosotros siempre miramos hacia afuera. ¿Cómo lo va a obtener la persona que se lo voy a dar, que le voy a decir, qué me va a decir, qué resultado voy a tener? Eh, Siempre busco el fruto externo, ¿sí? En lugar de mirar en mi interior y ver el fruto interno espiritual que esa obra va a dar, ¿sí? No me fijo en el rechazo o en la correspondencia o el favor que voy a obtener de otros con esa obra, ¿sí? Sino me fijo en el fruto espiritual interno que se está consiguiendo como Jesús, ¿no? Arriba dice, ¿no? Él al sufrir veía todos los bienes de la redención que
que esos padecimientos habrían de producir, ¿no? ¿Cuántas almas se iban a salvar? ¿Cuánta luz de conversión iba a traer cada una de esas penas de Jesús? Su sangre, cada lágrima. Entonces ni se fijaba ni lo que estaba sufriendo en su interior, ni en su cuerpo, ni miraba el odio que le estaban ocasionando sus verdugos, sino que estaba viendo la ganancia que estaba obteniendo. Pues eso mismo, ese comportamiento lo quiere de nosotros. ¿Cuánto hay que aprender de Jesús en el obrar cotidiano de nuestra vida, verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto? Desde el punto de vista de la divina voluntad. ¿Qué fruto busco? ¿Qué intención busco con esto? En cada acción que hagamos, pensar eso. ¿Cómo? En cada acción que hagamos, pensar eso. Así es, en cada acción que hagamos. Si sufre la criatura, ¿no? Fácilmente se impacienta. Y si hace el mal, no mirando hacia adentro de aquel mal, con facilidad lo hace o lo vuelve a repetir. Después está agregado, las criaturas no quieren persuadirse de que la vida va acompañada de varios y diferentes acontecimientos. Ahora se sufre, ahora hay consolaciones. Son las plantas, las flores, las que dan el ejemplo por estar sometidas a los vientos, nevadas, granizadas y calores. Temporadas donde no hay ni flores, ni un hilo de hierba, ni nada. Y de repente volteas y, híjole, está tapizado de la misma tierra, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprender para nuestro obrar la forma del comportamiento de toda la creación, ¿no? En esta lectura, creo que nos va muy bien y es muy clara, ¿no? Para diferenciar entre lo que son las virtudes humanas, o sea, una persona que quiere ser santa, lo hace con virtudes humanas, ¿no? Y la divina voluntad. Entonces, es importante saber, desde el punto de vista de Jesús, cuáles son o cómo es el comportarnos con virtudes humanas, confrontándola con la divina voluntad a la cual aspiramos vivir, ¿no? El 19:11. Bueno, pues por favor, Margarita. Sí, estaba pensando entre mí. Mi dulce Jesús dice tantas cosas grandes, admirables, altísimas, maravillosas de la voluntad de Dios. Y no obstante, a mí me parece que las criaturas no tienen de ella el concepto que merecen, ni tienen la gran impresión de las maravillas que en ella hay. Más bien parece que la ponen a la par de las virtudes y tal vez tengan en más aprecio a estas virtudes que a la santísima voluntad de Dios. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Bueno, pues Luisa ya tenía muy claro, ¿no? Que las virtudes humanas, aunque sean grandes virtudes, pues no
no satisfacen a Dios, ¿no? Y Jesús, sobre el tema, le dice: hija mía, ¿quieres saber por qué? Porque no tienen el paladar purgado. Están habituados a los alimentos ordinarios del bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. Me llama la atención aquí cómo se refiere Jesús a las virtudes. Son alimentos ordinarios de este bajo mundo. El bajo mundo de la santidad humana, en virtudes. Así lo dice Jesús. Claro, si lo contrasto, ya comparándolo con la vida en el querer divino, por supuesto que sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces se nos abre un panorama infinito aquí, en donde hay que descubrir y desear vivir de este querer divino, de esa santidad del querer divino, ¿no? Cuando dice el paladar purgado, Martín, es que necesitamos primero una purificación. Pudiéramos decir que sí. De las mismas virtudes. Estamos acostumbrados a vivir de todo lo que, de todo lo humano, lo que el mundo nos ofrece, incluso las cosas buenas, ¿eh? De las virtudes humanas, pues. Virtudes humanas, ¿no? Pero estas virtudes humanas nos traen una satisfacción personal. Sí. Y es difícil, y la saboreo. Ay, hoy fui a misa 2 veces y cumulé los 2 días. Hoy hice este acto de caridad. Señor, te lo ofrezco y todo, pero siempre me queda un polvo o una tierra de satisfacción personal. El polvito que se nos pega. Ese que nos da satisfacción, ¿no? Claro, sí. Me merezco esto. Le abrazo como un trofeo, como una medallita mía. ¿Sí? Sí, claro, sí. ¿Verdad? Entonces, la estoy saboreando, esa medallita, y luego vuelvo a hacerlo, lo traigo a la mente, ay, vuelvo a saborearlo otra vez, y me siento en mi zona de confort de las virtudes. Estoy sentado. En mi ego, pocas palabras. En mi ego, ¿no? Ahora ustedes me pueden decir: espérame, Martín, si es lo que nos ha pedido Jesús de toda la redención, y tienen toda la razón. Es lo que nos ha pedido la Iglesia durante 2000 años, que practiquemos todos los medios para crecer en virtudes y sea un virtuoso y muera en esa santidad de las virtudes. Es cierto eso. Pero ahora, con esto nos damos cuenta que esta invitación del reino de Dios en nosotros, de los escritos de Luisa, es un parteaguas, ¿sí? Y nos va descubriendo algo mejor. Y esto mejor es digno, es tan bueno y mejor que vale la pena dejar lo que anteriormente aprendí y para mí era bueno. Para Dios era bueno también, pero siempre Dios veía esa satisfacción que me quedaba yo, ese ego, entonces no le satisfacía del todo, ¿no? ¿Sí? No le agradaba. ¿No? Y no le agradaba con toda razón, porque, claro. porque no fuimos creados para esta santidad. Así fuimos es. creados para vivir el reino de la divina voluntad, una santidad divina. ¿Ok? Pero todo ha sido paulatino, ¿no? Durante tantos cientos y miles de años. Llegamos al punto culmen y nos tocó vivir el punto culmen. ¡Qué bendición!
Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada. Aquí ya se están metiendo con nosotros, ¿no? Y hoy podemos un poquito tener como una nada a las personas, a mis seres queridos, a mi familia, a mis cosas que yo amo cuando voy y practico mi acercamiento con Dios ahora, que me tienen tan contento y me tienen tan satisfecho, a mi forma de practicar mi religión católica. Es pues fuerte esto, ¿eh? O bien todas en el orden de Dios. Sí, o sea, el que vive en mi querer divino ya es tierra, es nada, lo anterior, ¿verdad? Y ve todas las cosas en el orden de Dios, todo, cualquier cosa, las ve con la mirada divina, las escucha con el oído divino, ¿ok? Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, como acabamos de decir, de propia gloria, amor por exhibirse ante las personas y de agradar a estas. Amor al sacerdote, amor para agradar al sacerdote. Me llevo muy bien con el sacerdote y no quiero, pues no quiero molestarlo, ¿no? Quiero que vea, se dé cuenta que todo lo que nos dice que practiquemos lo estoy practicando. Todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma. Y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. Más por brillar externamente ante los demás que por la satisfacción de decirle al Señor, bueno, Señor, ahorita acabo de vencer esta miseria y te entrego esta virtud. Acabo de vencer la miseria de ser deshonesto, con no robarme esto, porque siempre me lo robaba. Y te lo entrego este sacrificio, Señor. No, sino que, pues, que sea notable ante los demás, ¿no? O yo platicarlo a los demás. La otra vez, no me robé esto. Y ay, yes, palomita, ¿no? Qué bueno, te felicito porque pudiste vencer, ya no robarte eso, etcétera, ¿no? Y aquí el por qué hacen más impresión las virtudes. Porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. ¿Eh? Siempre ganamos algo, ya sea para mí o una ganancia de otra persona. En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana. Y no tolera ningún fin que sea humano. Yo voy a poner entre paréntesis, por más santo que parezca. Porque a fin de cuentas no es una santidad divina, ¿no? ¿Sí? Ella, la voluntad divina, es el cielo, es de cielo y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo. Así que el propio yo queda en ayunas. Lo que estamos desnutriendo, dejando morir de inanición al propio yo. Y eso, claro que duele, ¿sí? Y se siente morir, pero sin sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, se decide a tomar el alimento de mi voluntad. En cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado, o sea, ya perdiendo el interés a todo lo humano, ¿verdad? Ya purgué mi paladar, ¿sí?
Ya hice mi purgatorio en la tierra. Aquí está claro, este es el purgatorio en la tierra. ¿Ok? Purgar todo lo humano. Yo prefiero purgarlo aquí, con penas aquí, a purgarlo en el purgatorio después de la muerte. Que no está mi decisión allá, ya yo no tengo vida, no tengo actos. Aquí sí yo puedo decidirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto que no lo cambiaría aún a costa de la propia vida. Mi voluntad, dice Jesús, no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas. Imagínense a Jesús adaptándose a todo lo nuestro. No, no. Todo esto que se puede hacer sobre la tierra, como hacen las virtudes, sino que ella, la divina voluntad, quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies, a cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. Pues, Señor, ayúdame en tu voluntad a cambiar mis virtudes humanas en divina voluntad. Para ahora sí vivir no de virtudes humanas, sino de atributos divinos y continuamente. En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma. De otra manera quedaría impedida y no podría desenvolver su vida divina. Sí, pues yo queriendo vivir con cosas humanas, sin renunciar a mi voluntad humana y decir ya vivo la divina voluntad. No. Tuvo que haber un momento de quiebre en donde purgué todo lo humano y lo voy a notar. Claro que lo voy a notar, porque creo, puede ser que sea esa época de mi vida donde peor me ha ido en la vida. ¿Sí? Cada quien sabe cuáles son sus apegos morales, espirituales, externos, que forman parte de su vida. Cuando empiece a ser trastocado todo eso, ya está empezando a purgar su palabra. Si no hemos vivido eso, creo que a lo mejor y no estamos, ¿no? Por eso la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad, entre la santidad de una y de la otra, las virtudes pueden ser de las criaturas y pueden formar a lo más una santidad humana, ¿ves? A lo más una santidad humana. Mi voluntad es de Dios y puede formar una santidad toda divina. ¡Qué diferencia! Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo, por eso le hacen más impresión las pequeñas lamparitas de las virtudes, el gran sol de mi voluntad. Empecemos a acostumbrarnos a mirar hacia el sol, no hacia la tierra. Pero muchas veces el sol encandila y me molesta y prefiero bajar la mirada de nuevo. Es una manera espiritual de decirlo, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? ¿Ok? Muy claro la diferencia entre las virtudes humanas, la santidad humana y la divina voluntad, ¿no? Continuando más o menos en este mismo tema, Jesús es claro en el Evangelio. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. La clave de este enunciado de Jesús, de esta petición de Jesús, está en el cómo. ¿Sí? Quiero que vivan como mi Padre, con su misma santidad. El problema es que en el Evangelio nos lo pidió, pero no aclaró mucho de qué manera vamos a vivir con la santidad del Padre.
Nada más lo dejó como una petición a la que tenemos que aspirar, ¿no? Pero bendito libro de cielo. Él ya nos revela cómo podemos vivir con la santidad del Padre. Es la santidad que la misma divina voluntad va a formar en nosotros. Y ahí sí podemos asegurar que tenemos la misma santidad del Padre. La gran diferencia entre la santidad de las virtudes y aquella de vivir en la unidad de la luz del querer divino. 19:33. Entonces es esta misma lectura, pero el 33. Nada más, permítanme. Ok. Y aquí, pues, continúa Luisa hablando, ¿no? Por favor, Margarita. Ahora, mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma e intentaba hacer resonar mi te amo, mi adoración sobre todas las cosas creadas. Y Jesús, toda bondad, ha agregado. Hija mía, mira el cielo, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, las flores, el mar. Mira todo. Cada una de las cosas tiene su naturaleza distinta, su colorido, su pequeñez y su altura. Cada una tiene su oficio distinto. Y una no puede hacer lo que hace la otra, ni producir los mismos efectos. Así que cada una de las cosas creadas es símbolo de la santidad de las virtudes. Es la santidad humana, ¿no? Cada cosa creada tiene sus propias cualidades, ¿sí? El sol pues da luz y calor. Las estrellas pues brillan en el cielo y llenan el firmamento, ¿sí? Y lo embellecen. Las plantas hay infinidad de variedades, cada una pues con fines para el hombre distintos, ya sea como adornos, como alimento. Las flores, sin duda, todo, ¿no? Pero cada una tiene una cualidad. Podríamos decir que cada cosa creada tiene una virtud diferente, ¿sí? Y que las hace distinguirse de la una de la otra. Entonces Jesús las compara con esa santidad, que representan la santidad humana o simbolizan la santidad de la sumisión y resignación a mi voluntad. O sea, una planta, un árbol no puede ser sol, una flor no puede ser planta. Entonces son como carismas, ¿no? Lo que cada cosa puede. Entonces los hombres también vamos creciendo en virtud de ciertos carismas, ¿no? Que en San Francisco de Asís, cuya virtud principal fue la pobreza, ¿no? Santidad de la pobreza. Una Madre Teresa de Calcuta, cuya distinción fue la caridad con los pobres. Entonces, son plantas, flores de diferentes que tienen ciertas cualidades, ¿no? Pero que no abarcan todo lo que podría salir de Dios. ¿Ok? Eso es la parte humana, ¿no?
según según las virtudes que hayan practicado, han tomado en ello un color distinto, lo que acabo de decir, ¿no? Por eso se puede decir quién es una flor roja, quién es violeta, quién es blanca, quién es planta, quién es un árbol, quién es estrella. Y según se han sometido a los reflejos del supremo querer, así se han desarrollado en la fecundidad, en la altura y en la belleza. Pero uno es el colorido, porque mi querer como rayo de sol les ha dado el color de aquella semilla que ellos mismos habían puesto en sus almas. Sí, pues en la iglesia nos exponemos a lo que el Espíritu Santo a través de los sacramentos nos da, ¿verdad? Y según la virtud con la que yo quiero vivir, crecer, una o dos, tres virtudes, con esas me voy desarrollando y con esas me muero. Y me hago santo con esas. ¿Ok? Pero quedaron fuera muchísimas virtudes y cualidades divinas en esa alma. Humanamente no pudo abarcar todo. ¿Sí me explico? En cambio, la santidad de vivir de quien vive en mi unidad, en la unidad de mi luz, de la luz, de mi voluntad, es parto de aquel acto único del creador, de su creador, que mientras es uno en las manos creadoras, los rayos de su voluntad saliendo de Dios invaden todo y producen obras y efectos innumerables que el hombre no puede llegar a contarlos todos. Así que esta santidad, siendo parto de aquel acto único, estará al cuidado y celo del querer supremo, que pondrá en ella todos los colores, todas las variedades de bellezas, todos los bienes posibles e inimaginables. Así que más que sol resplandeciente, encerrará y eclipsará en sí toda la creación con sus variedades de bellezas. Se vendrán encerrados en ella todos los bienes de la redención. Se verán en ella todas las santidades en el alma que vive en la divina voluntad. Y yo, desahogando más que nunca en amor, pondré el sello de mi misma santidad en quien haya poseído el reino de mi voluntad. Despojado de todo y llegando a mi nada, el fiat supremo de la creación viene y se pronuncia en mi alma, en cada acto, y hace lo que sabe hacer el fiat supremo. Pues crear soles, crear estrellas, crear la tierra, crear plantas. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? En sentido espiritual. Uno más grande que otro en cada acto que hago. Entonces, tantas creaciones por cuantos actos de vida de voluntad divina que se pronuncian en mi alma. Es algo inmenso esto, ¿no? No sé si hay algún comentario de esto. La diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Es que es inimaginable todo, por ejemplo, todos los bienes de la redención. Pondría en la persona, en el alma que vive en la divina voluntad. Veríamos en ella todas las santidades. Y todavía de remate dice, y yo desahogando más que nunca en amor, pondré el sello de mi misma en quien haya poseído el reino de mi voluntad. Así es. Como dices tú,
sed santos como mi Padre Celestial es santo. Ujú. Entonces podemos tener ese sello de esa santidad. Y nuestra santidad, la santidad que el fiat divino está formando en nosotros, va a estar totalmente unida, fundida con la santidad del Padre. Entonces, fíjense bien, entonces el Padre puede decir, mi santidad es la santidad de la criatura. Fíjense bien, ¿eh? Mi santidad es también la santidad de la criatura. Y la criatura puede decir, mi santidad es la santidad que tiene el Padre también. Que tiene mi Padre, sí. Entonces, ambos pueden decirlo. Pero Sí. lo más impresionante es que el Padre diga, en esa criatura estoy viendo viva mi propia santidad. No la está viendo en él, la está viendo en la criatura. Todos los prodigios que puede obrar la divina voluntad de nosotros. Y ya no estar pensando vivir en voluntad, sino sumergirnos en esto, todo abandonado, y empezar a disfrutar esto, un gozo distinto que en la vida hemos sentido. ¿Cómo será? Ojalá el Señor no los comparta, ¿no? ¿Verdad? Aquí en la tierra, porque sin duda, si morimos en el querer divino, pues lo vamos a ver en plenitud en el cielo, ¿no? Diferencia que hay entre vivir en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Bueno, este es otro tema eh, que creo que con este tema vale la pena profundizar porque, bueno, va sobre la misma línea, ¿no? Las diferencias. Pero ahora aquí habla de vivir en la divina voluntad y hacer la voluntad de Dios. Vivir y hacer. Vivir con la misma voluntad que vive mi Creador. Y hacer obedeciendo la voluntad de Dios. Es muy diferente vivirlo, hacer obedeciendo. Porque en el vivir somos uno, Él y yo, y en el Así hacer es. no, estamos separados. Estamos separados y yo estoy atento a lo que Dios me manda para obedecerlo. Sí. ¿Sí? Como un esclavo, pues, ¿no? ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en este tema. Por favor, Margarita. Sí, estaba pensativa acerca de lo que está escrito sobre el vivir en el divino querer y pedía a Jesús que me diera más luz para explicarme mejor y así poder aclarar más a quien estoy obligada a hacerlo. Ese bendito vivir en la divina voluntad. Y mi dulce Jesús me ha dicho, Hija mía, no se quiere entender. Y aquí lo voy a poner así. No se quiere entender. Esta parte es contundente para quienes creemos que es imposible para nosotros. No, no, mira, esto no es para mí. No, no, no. Digo, por más que he querido, pues no se puede, no, no. Es muy difícil. Digo, a lo mejor y otros sí, pero no es posible esto. O sea, yo no la hago, ¿no? Bueno, Jesús dice no se puede entender, no se quiere entender. Nada más para que lo meditemos cada quien, ¿no? El vivir en mi voluntad es reinar. Hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Reinar.
es reinar en toda la creación, en todas las cosas creadas, es darle la gloria y la correspondencia por toda la creación en el nombre mío y de toda la familia humana, entre otras cosas. Eso es vivir en la divina voluntad. El hacer la voluntad de Dios es estar a las órdenes de Dios. O sea, estar como un siervo, como un trabajador, obedeciendo órdenes y cumpliendo desde mi voluntad humana, ¿no? Claro. Lo primero, dice, el vivir es poseer. Lo segundo es recibir órdenes y cumplirlas. Está claro el contraste, ¿no? Posees la misma vida de tu creador para que vivas al estilo de un Dios, no al estilo humano como antes o como sueles vivir ahorita, por más santo que seas. Posees todo lo que posee Dios para vivir. Recibes órdenes y cumples, santidad humana. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella para lo que yo quiera. Ya con los conocimientos, pues puedo hacer esto, puedo girar acá, allá, porque ya tengo el conocimiento de qué puedo hacer con una voluntad divina que es mía ahora. Y con toda libertad debo sentirme, con todo derecho, dice Jesús, tenemos los derechos del mismo Jesús, con todo derecho puedo usar esa voluntad divina, puedo disponer de ella, ¿no? El hacer mi voluntad es tenerla como en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Aquí está clarísimo, ¿no? Hacer y obedecer la voluntad de Dios es tenerla como voluntad de Dios allá lejana de mí. Allá está Dios. Allá, Señor, yo te reverencio porque aquí soy un pobre siervo tuyo, eh, indigno ni siquiera de mirarte. ¿Ok? Tu voluntad es tuya, es muy grande, yo la venero de manera humana como yo puedo, ¿verdad? Pero imaginarme que yo puedo acercarme tanto a ti y fundirme en Jesús para ser otro Jesús y vivir con voluntad divina, pues no. Tomarla como cosa mía propia, la voluntad divina. Disponer de ella para hacer lo que yo quiera, menos, ¿no? Si me equivoco y no hago las cosas, pues si te equivocas es porque no nos hemos enterado lo que se puede hacer con una voluntad divina. O sea, en pocas palabras, pues no hemos leído, ¿no? El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios. La cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, pues ya no hay contrastes, todo es paz. La misma voluntad que reina en Dios reina en mí. La misma voluntad no siente ningún obstáculo en el propio Dios, pues obviamente no, pero tampoco siente el obstáculo en mí. Entonces hay una unidad perfecta de voluntades obrantes en Dios y en la criatura. Ahora sí se da la perfecta unión. ¿Ok? Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. Aquellas pasiones que yo tenía al principio, cuando me decidí, me abandoné, etcétera, que ahorita nada más las veo de lejos, en blanco y negro, y ya no me atraen. Bueno, pues sucede lo contrario. Esas pasiones no se le acercan al alma, ya no las va a ver,
Porque como ella vive con la divina voluntad, todo lo que son pasiones, miserias, todo lo que el demonio pueda incitar al alma, ya no están alrededor del alma, porque el alma que vive en la divina voluntad ya no está sujeta a nada de eso. ¿Sí? Está latente ahí, sí, pero, pero, pero ya no está sujeta a vivir de eso. No se atreven a ponerse ni a moverse ni a oponerse, viendo que ante una voluntad tan santa tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso de vivir en el querer divino, ¿qué hace? Ponen orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tentaciones, pasiones, de inclinaciones, ¿sí? De gustos a mi propia santidad humana que yo ya había construido en mí. Estoy agregando, ¿no? Otras cosas, de mis gustos humanos, de mis, de mis gustos morales, la moralidad, ¿no? Todo eso, el primer paso que hace cuando yo me decido, el querer divino, nos vacía de todo. Pero, ¿cómo le llamamos hace rato? Nos purga, ¿no? Lo humano. Y una purga, pues, duele, ya lo dijimos, ¿no? En cambio, el hacer mi voluntad, o sea, el vivir en mi voluntad, está diciendo aquí Jesús, es vivir con dos voluntades. No, perdón. En cambio, el hacer mi voluntad, o sea, el obedecer la divina voluntad, ¿no? Es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, sabes que tienes que ir a misa todos los domingos, tienes que cumplir los 10 mandamientos, tienes que hacer caridad, tienes que ser tolerante con el prójimo, tienes que, pesos, ¿no? ¿Verdad? Cuando doy órdenes de seguir la voluntad mía, la criatura siente el peso de su voluntad y le pone contrastes. A pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde. Claro, ¿no? Sus pasiones e inclinaciones. Y luego aquí ya habla de los santos, ojo con esto. Empieza a hablar de los santos, Jesús. ¿Cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. ¿Quién gritó esto? San Pablo. San Pablo. Aquí Jesús está mencionando a San Pablo. ¿Ok? San Pablo no conoció estos escritos. Por eso Jesús lo toma como ejemplo para darnos que si bien alguien muy santo, definitivamente, ¿no? Santidad que incluso Dios había pedido en esos tiempos. ¿Ok? Pero a un costo muy alto. ¿Sí? A estar soportando pasiones inclinaciones, etcétera, ¿no? Porque sigue viva mi voluntad, batallando con todo. ¿Ok? Hay una renuncia definitiva y un vacío de mi voluntad. Luego ya, vamos a leer una parte nada más. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer u obedecer mi voluntad es vivir como siervo. Queremos vivir como verdaderos hijos de Dios en Jesús. Vivamos en la divina voluntad.
A los ojos de Dios vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Queremos seguir con obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vamos a seguir viviendo como siervos dentro de la iglesia. ¿Ok? En el primero, o sea, en el vivir como hijo, lo que es del padre es del hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. ¿Sí? Tenemos un hombre, un padre que simbolizado por por un poderoso que tiene tierras y tiene trabajadores en sus tierras, ¿no? ¿Ya? Pero tiene un hijo también. Y a esos siervos, a esos trabajadores les toca exponerse a los trabajos más fatigosos, más humildes, ¿no? Al frío, al calor, a viajar a pie. Se está refiriendo al siervo que vive en la voluntad humana, ¿no? En efecto, ¿cuánto han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? Lo acaba de decir San Pablo. Siento el peso de mis pasiones, ¿no? Quiero, para seguir conforme al Señor, cuesta en la voluntad humana. Porque tengo que estarme peleando, mi voluntad humana peleándose con todas esas inclinaciones. En resumen, peleándome con la concupiscencia. ¿Ok? En cambio, el hijo está con su padre. ¿A qué se va a dedicar un hijo de la divina voluntad? Bueno, a estar con su padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias. A esto se va a dedicar. Ya no va a estar pensando en lo otro, va a estar metido en el querer divino. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, en la divina voluntad. Manda a sus siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale el Hijo, no va a pie, sino que viaja en carroza, en la carroza del querer divino, ¿no? Si el Hijo posee lo que es del Padre, a los siervos no se les da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra recompensa. Bueno, aquí está claro, ¿no? Todo lo del Hijo es del Padre, todos los atributos del Padre son míos. Todas las cualidades divinas son mías. Todo lo que el sol divino expande en sus rayos hacia los demás y hacia el mundo es mío. ¿Ok? Toda la mediación de Jesús hacía entre el mundo y el Padre es mía, yo la puedo hacer. En el nombre de todos le puedo dar la gloria. Y ahí le puedo dar la gloria, el honor que todos los demás no le dan. Puedo reparar en el nombre de todos. En cambio, dice Jesús, entre el Padre y el Hijo nadie puede quitar esos derechos. Que el Hijo posee los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre Padre e Hijo. Claro, porque fue sellado. Esa filiación fue sellada con el querer divino. Y nadie la puede quitar. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo. Y es tan distante de quien hace mi voluntad, que está fielmente en mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra. Cuánta distancia hay entre el hijo y el siervo, entre el rey y el súbdito. Distancia enorme entre uno y otro, ¿no? Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan y obedezcan mi voluntad, sino que la posean ahora.
¿No soy acaso señor y dueño de dar lo que yo quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo, ahora vive en mi casa, come, toma y ordena a los otros como si fuera yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y se le da el derecho de poseer. En Jesucristo, nosotros somos hijos legítimos de Dios, no por naturaleza, que le corresponde a Jesús, sino por gracia. Pero ¿qué importa si ya estamos unificados con Jesús? Ya tenemos bajo ante notario firmado que somos hijos legítimos de Dios. Ya nadie lo puede quitar. De ahí en adelante, yo ya no tengo que ver al que era mi patrón antes como un patrón, lo tengo que ver como mi padre y tratarlo y amarlo como mi padre y hacer mía todo lo que posee el padre. Defender los terrenos del padre, hacerlos crecer. Si esto, dice, puede hacer un rico, hablando del mundo, ¿no? Mucho más puedo hacerlo yo, dice Jesús. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse de amor hacia ellas. Y habiéndoles ya dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, ahora quiero ser don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola amen el gran bien que poseen. Ahora le dice Luisa, hija, no te asombres si ves que no comprenden. Luisa, no, pues nadie va a entender eso, ¿no? Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios. Y tomemos nota de lo que sigue. Para entender todo lo que Jesús nos da de sus verdades. Y esto, debemos estar dispuestos al más grande de los sacrificios. ¿Cuál es este sacrificio tan grande? El de no dar vida, aún en las cosas santas, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirán la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú, sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender y vivir en mi voluntad. Creo que quedó muy bien explicado y extendido la diferencia que hay entre vivir y hacer la voluntad de Dios, ¿no? No sé si hay algún comentario ya para dejarlo hasta aquí, porque creo que vamos a hacer otra reunión más para continuar con esto. ¿Qué les parece? Quedó más claro que el agua. Quedó Más muy claro que el claro. agua, ¿verdad? Pero Eh, estaba pensando yo en las personas que viven en la voluntad humana, ¿no? Y que uno les quiere anunciar el don de la divina voluntad, pues no lo pueden entender. Por eso no quieren, pues. ¿No quieren por qué? No quieren porque quieren seguir con su voluntad humana. O sea, si la persona ya está viviendo con su voluntad humana, que es, que es la mayoría, tú les platicas de este don de la divina voluntad, de los escritos de Luisa, de los beneficios, de todo lo que estemos estudiando ahorita. No les puede entrar, Martín, no sé. Es algo muy cierto lo que está diciendo Marita. Eh, yo la otra vez, creo que le estaba comentando eh, a Irma, creo. Para una persona que va empezando
adentrarse en esto de la divina voluntad y es la primera vez que escucha, pero le llama la atención. Creo que esa persona, y estoy de acuerdo ahí con Salvador, debería de empezar con el libro 11. Porque en el libro 11, a partir de ahí, Jesús empieza a dar a conocer todas las verdades del reino de la divina voluntad. Y cada una de ellas te vas maravillando, maravillando, ¿no? ¿Verdad? A llegar el momento que dices, esto lo quiero para mí, ¿sí? Vivir de cielo, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya cuando, bueno, y ahora entonces, pero ¿cómo le hago? Yo lo quiero para mí, ¿cómo le hago? Ah, bueno, hay que irse a los primeros volúmenes, en el 1, en el 2, donde habla de santidad humana y cómo irte desapegando del propio yo. Esa purga que tenemos que parar está en el libro 1 y en el 2. Cómo ir venciendo mis miserias, cómo ir haciendo mis sacrificios, mis mortificaciones, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cómo ir aniquilando mi propio yo. Y eso duele. En cambio, si nada más leo el primero y segundo libro, sin saber lo bueno que me va a esperar, o qué objetivo lo estoy haciendo, y digamos, el premio que voy a obtener o a dónde voy a llegar, pues no me motiva, ¿no? Pues tanto sacrificio para ni sin saber ni qué voy a obtener, pues mejor no. Entonces, para motivar a una persona, hay que recomendarle que lean el libro 11. Empezar del libro 11, ¿verdad? Y luego volver al 1 y al 2 en orden. Y empezar el libro 11 y volver al 1 y al 2. O sea que, digamos, que avance, digamos, el libro 11 completo, ¿verdad? Y luego cuando empiece el 12 también continúa, ¿no? El 12 también, incluso puede ser 11 y 12, ¿no? Ok, y después pasarse al 1, ¿ok? Ok, sí. Y en paralelo, ahora sí, 1, 1, 1, continúa con el 1 y continúa con el 12, el 13 en paralelo. Irte en paralelo, ¿no? Ajá. Creo que esa es una buena práctica. Muy buena recomendación. Y el motivo es ese, ¿no? Sí, claro, sí. Ya estás motivado cuando estás leyendo el 1, ¿no? ¿verdad? Sí, ya sabes el final, pues, del cuento, entonces ya sabes a dónde vas a aspirar, ¿no? Y qué quieres tener, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues vete al 1 y al 2. Así es. Entonces creo que es interesante esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues que yo creo que aquí vamos a dejar todo. Esperemos que más o menos lo que Jesús nos dijo ahora de estas diferencias entre lo humano y lo divino, pues sea para nosotros un aprendizaje que nos alcance, que nos muestre la diferencia, ¿verdad? ¿verdad? Y que también nos motive a que eso humano que vamos a dejar va a ser por eso divino que vamos a cambiar, ¿no? ¿Sí? Así es. Y que valga la pena esa purga de todo lo humano que vamos a ser sometidos. Muy bien. Bueno, pues entonces me despido y les mando pues, un abrazo. Que tengan divino reposo en la divina voluntad. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego.